estaban invitados 3 economistas, un empresario, bueno, también economista, por supuesto. Y yo lo que no sabía que tienen un número montado. Digo, es la primera vez que 3 economistas se han convertido en figuras o 3 hombres que manejan la economía. Aldo Piñaleri, Javier Milei y José Ortubey, representando obviamente pensamientos distintos. Pero digo, cuando se encontraron, digo, creo que van a hacer casamientos y ese tipo de cosas. Sí, ¿Cuánto? si es negocio, sí. Si es negocio, sí, por supuesto. Definitivamente. Es más, Chiche, vos nos anunciás todo lo administrás vos. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Yo sabía yo que pongo Chiche... el detector de mentiras, como dijo mi hijo. Yo voy con el detector de mentiras y listo. El punto es que, en realidad el tema que los convocaba era el tema de ganancia, porque aparentemente es la madre de todas las batallas. ¿Es la madre de todas las batallas, más ganancia? No. Nos equivocamos en una palabra. A ver, no es la madre de todas las batallas, pero sí es una batalla que involucra a 6 millones de argentinos. Entonces Sí. tiene una repercusión muy importante para la gente, ¿no? Y hoy lo que se discute, más allá de los números, pesos más, pesos menos, es la política. Es si van a seguir pagando los trabajadores y los que tienen alta renta y alta utilidad no. Por ejemplo, en el 2013, en la Argentina se creó el impuesto del 10% a la distribución de dividendos, como existe en Estados Unidos, y en la ley de blanqueo, a propuesta del gobierno, se derogó ese impuesto y se dejó de O recaudar. sea, que era lo impuestos único que pagaba la renta, el único impuesto que pagaba la renta financiera, digamos. No, la renta financiera cuando son personas jurídicas pagan porque lo declaran en el balance. No pagan las personas físicas. Ahora se llaman personas humanas. Personas humanas. Y en ese tema hay que diferenciar el gran ahorrista del pequeño ahorrista. Después tenés el tema del dólar futuro del primer trimestre. Se pagaron casi 70.000 millones de pesos de diferencia por el dólar futuro y ni siquiera se le retuvo a la gente en la fuente. Como a vos cuando te pagan un horario te retienen en la fuente cuando te pagan. Sí, bueno, ese fue otro tema que llama mucho la atención. El tema de los tragamonedas y el juego en general. Hay 70.000 tragamonedas y no está muy claro porque se estima que se recaudaron más de 100.000 millones de pesos. ¿Pero va a ir el impuesto al juego o no? Pero lo van a poner. Lo van a poner, bueno, entonces digo... Eso y alguna parte de la renta financiera. El tema de las mineras también hay que analizar ahí por el tema de las retenciones. Y el tema de los dividendos. ¿Y para vos, ahora, Javier, el problema es político, porque el gobierno se enfrascó en una discusión menor, que es si el número da, si el número no da, cuando en realidad es filosófico esto. El tema es si los trabajadores, los autónomos, los monotributistas y los jubilados van a seguir pagando un promedio de 5.000 pesos por mes de impuesto a las ganancias o no. Un referente político, Massa, lo están acusando de demagogia en su proyecto. Sí, mira, este gobierno, desde que se discutió la ley de blanqueo, nos acusan de demagogos, de irresponsables, de no saber nada de números, de oportunistas. Algo pasó después, y hoy pasó algo más triste, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy sacó un decreto Macri que le permite al padre, al hermano y al cónyuge blanquear. La ley expresamente prohíbe que cualquier familiar de cualquier funcionario del 2010 a la fecha pueda blanquear. Y hoy se sacó un decreto, acaba de salir. ¿Pero se puede con un decreto cambiar la ley? No, no se puede. Y este va a traer problemas. ¿Cómo van a cambiar por un decreto una ley? Y esa fue una discusión que hubo en su momento. ¿Pero puede haber un decreto complementario de la ley? No. No se puede. Bueno, no, pregunta, el decreto se utiliza para reglamentarlo y para publicar la reglamentación. No podés modificar la ley. ¿Pero vos creés que Macri lo hizo para su familia? Mirá, tengo seria sospecha que sí. Porque hubo una conversación en su momento sobre ese tema. ¿Una conversación entre quién y quién? Entre Sergio Massa y Mauricio Macri. Sobre ese tema se analizó y pero no es la decisión fue que no había que incluirlo. Más allá de la suspicacia que pueda haber, ¿no es injusto que blanquee todo el mundo y no un padre o hermano? No es injusto porque es funcionario. ¿Pero no era funcionario cuando era entonces? Sí que era. ¿Cómo que no? Desde el 2010 a la fecha, dice la ley. No era funcionario Macri, si era jefe de gobierno. Jefe de gobierno, también. Entonces que blanquee Máximo Kirchner también va a poder blanquear, porque es hijo de una expresidenta. Pero digo, es un decreto, no tiene fuerza de ley. Acaba de publicarse en el boletín oficial en el día de hoy ese decreto que habilita que los padres, cónyuges e hijos de funcionarios
de cualquier nivel que hasta hoy o hasta ayer no podían blanquear, ahora van a poder blanquear con ese decreto. Tengo entendido que ya en los diputados opositores va a haber todo un planteo de inconstitucionalidad, o no sé, no soy abogado, no entiendo bien. Javier, para vos, digamos, ¿cuál es el proyecto viable de ganancias? ¿El de Massa o el del oficialismo? A ver, yo te voy a dar mi posición, porque esto, ahí adhiero con Aldo, que es un problema filosófico. Sí. Político, digamos. No, filosófico, ya es filosófico. Para mí la sociedad se divide en dos. Sí. Los que pagamos impuestos y los beneficiarios de los impuestos. ¿Sí? Es decir, digamos, lo que elaboramos y los parásitos. O sea, esa es la gran diferencia. Entonces, cualquier proyecto, ¿sí?, que implique pagar menos impuestos a las ganancias es mi favorito. Entonces, si el de Massa implica pagar menos impuestos a las ganancias que el del oficialismo, bienvenido. Primer punto. Segundo punto, me parece, digamos, la verdad que el ministro de Hacienda cada día me decepciona más. Sí. Porque en lugar de contestar técnicamente las cosas, se la está pasando de chicana en chicana. Sí, le contestó con una chicana a Lavagna. Hoy, digamos, sacó otra, en estos días, otra chicana diciendo, sí, bueno, yo bajaría los impuestos, pero no lo hago porque necesito pagar el gasto social. Yo le aviso al ministro que el gasto social es 40% del gasto, ¿sí? Y que tiene un problema, digamos, de empleados públicos que son del 40%, en realidad el 39,7% del gasto total del gasto público, ¿sí? Y que tiene un ministro al lado, que se llama Ibarra, que dijo que sobra 1.400.000 empleados públicos. Digo, segundo punto. Sí. Tercer punto, hay que recordarles que en campaña Mauricio Macri dijo que el salario no es ganancia, con lo cual no deberíamos estar tributando. Y Nadie dijo otra cosa en la campaña. ¿Cómo? Todos dijeron lo mismo. Bueno, el salario y no además, no solo eso, después se hizo en un reportaje, se retractó parcialmente diciendo que había que volver a los valores de 2001 ajustados. Cuenta que le hizo Machinea, también lo dejó en offside. Y después hay un último elemento que a mí es el que más me irrita, pero me irrita de sobremanera, que es esto de la progresividad en el impuesto a las ganancias. Es decir, porque, ¿sabes qué? Si vos pagaras una tasa plana, ¿sí? Suponete, no sé, 10%. Si ganás 100, pagás 10. Si ganás 1.000, pagás 100. Si ganás 10.000, pagás 1.000. ¿Sí? Es decir, que el que más gana, paga más. El problema de la progresividad significa que aquel que gana más paga más que proporcionalmente, con lo cual se vuelve un castigo al exitoso, ¿sí? Es una muestra de envidia, de odio, de resentimiento. Es el mecanismo que diseñaron Marx y Engels para destruir el capital. Y Massa. No. A ver, todos, o sea, a ver, por eso. Marx y Engels aprendieron de mí. A ver, yo les enseñé. No, pero a ver, vamos a esto. A lo que voy. La progresividad. Ya estabas en 1848. Sí, por supuesto. Entonces, mirá todas las cosas que te achacan, Aldo. Y encima te achacas propias. Pero entonces a lo que voy, digamos, la progresividad, ¿sí? Es una consagración de la envidia, el odio y el resentimiento. Pero el mundo tiene esa progresividad. ¿Pero qué tiene que ver? Digamos, también en el mundo, hace muchos años se torturaba gente. Y sin embargo se dejó de torturar. No podemos compararlo. Lo que te digo es ¿Cómo que no? Es un castigo al exitoso. En Estados Unidos, si vos ganás 30, tenés Chiche, a ver, seguime el argumento. 300, tenés más alto. Y no me importa. Warren Buffett paga 65% pero es que no me importa, digamos, está mal igual. Es un castigo al exitoso. Pero es un país capitalista. Aquel que fue más exitoso, ¿sí? Sirviendo a su prójimo, dándole un producto de mejor calidad y el mercado lo premió, ganando más plata, ¿vos lo vas a ir a castigar? Es una locura. Yo no lo castigo, Javier, lo que te digo es lo siguiente. Tenés que ir a Estados Unidos con esto, te lo compran los megamillonarios. Pero que en Estados Unidos hay un partido que representa a mis ideas, se llama Partido Libertario. Teníamos un candidato, se llama Gary Johnson. No sacaron ni el 0,3% No, bueno, digamos, no importa, es una cuestión, digamos, de saber yo plantearlo. Entiendo, pero no es la discusión en este momento. No, sí es la discusión, Chiche, ¿sabes por qué? Sí. Porque este gobierno, ¿sí? ¿Sabes qué quiere hacer? Quiere impulsar, dentro de toda la incoherencia que es este gobierno, porque es un cúmulo de incoherencia, quiere proponer, digamos, cosas para estimular el progreso tecnológico. Cuando vos generás progreso tecnológico, ¿sabés lo que genera? Desigualdad. ¿O vos te crees que el día que Edison inventó la lamparita, ¿cómo estaba Edison? Rico. ¿Cómo estaban los fabricantes de vela? Quebrados. ¿Sí? Se tuvieron que reconvertir. Es decir, si vos castigás al exitoso, violentás la creatividad, violentás la innovación tecnológica. Se lo voy a preguntar a un industrial, que es, digamos, el generador de este tipo de riqueza y de, obviamente, innovaciones. ¿Vos, José, estás coincidiendo con Javier o no?
A ver, primero iría a lo que es ganancias. Creo que todo aquello que tienda a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, de la gente, que tiene un correlato en lo que es el mercado doméstico, que creo que hay que cuidarlo, me parece positivo. En términos de oportunidad, creo que esto debió, desde mi punto de vista, haberse empezado y terminado de establecer los parámetros a principio de año, no finalizando un año, y en donde, en definitiva, la discusión de fondo es por la inflación. ¿Qué inflación va a tener la modificación de las escalas? Pensando sobre qué inflación va a ser el año que viene. Por eso me parece que requiere el proyecto de una discusión de fondo, profunda, realmente que salga con consenso, porque si no es el cuento de la frazada corta, en donde lo que se termine discutiendo en el Congreso de hoy puede ser letra muerta en 8 meses. Digamos, me parece que hay suponer que la inflación sea la que el gobierno proyecta, que está entre el 19 y el 22, creo, más o menos. Entre el 17 y el 12 proyecta el gobierno. Entre el 17 17 y 12 es la banda del gobierno. En el presupuesto 17, así lo estableció. Sí. 17 y 12, que están discutiendo ahora en el Senado el presupuesto. Entre 17 y 12. Es baja. Sí, Es baja como expectativa. sí, es imposible de cumplir. Ah, por eso digo, me pareció que era Con demasiado. los datos fiscales que hay, el arrastre de este año de inflación, A ver, pero entonces ese lo que dice 17 ya José, se derrumbó. si vos tenés, vamos a suponer que sea el máximo en la banda, sea 17. Sí. ¿Qué es lo que está diciendo José? Que no llega entonces a cubrir, ¿o sí? No, yo lo que digo es lo siguiente. Es decir, hoy los proyectos, los que se están discutiendo en las escalas finalmente, Sí. es que sobre qué inflación va a darse el año que viene. Es decir, tenés proyectos que hablan sobre un 15% y hay proyectos que hablan de un más de un 25, 30%. Un 50%. Un es el nuestro. 50% El nuestro también. es el 50%. Entonces, la discusión de fondo me parece que tiene que tener desde ya un consenso suficiente para que el año que viene no sea letra muerta esto. Porque es muy probable que el Congreso el año que viene esté discutiendo lo mismo. Por eso Ahora es que sí. yo creo que debió haberse hecho, sobre todo a principio de año, para evitar un año electoral el año que viene discutiendo esta materia. Bueno, en nuestro, discúlpame, Urzubey, el proyecto de ley del Frente Renovador, del cual yo soy un activo participante, Sí. prevé la actualización automática del mínimo imponible de acuerdo a la evolución del RIPTE, que son los salarios que informa el Ministerio de Trabajo de la Nación. Justamente ¿para qué? Para sacarle el arbitrio al funcionario de turno, que lo aumenta cuando quiere. Que la ley diga expresamente cómo se va a actualizar. Eso va en camino a lo que vos estás Por eso la planteando. discusión quiero tiene que, hacer del una nota Congreso de la color, si Nación, me dejan. como dice, tiene que estar sobre la mesa esta discusión de fondo y con mucho consenso de todas las fuerzas políticas que tienen que salir. Si no, creo que va a ser una letra muerta. Y vuelvo al punto, el tema de la oportunidad creo que se discute tarde. Esto se debió haber discutido a principio de la gestión, Pero esto en donde hasta claramente marzo no sale. estaba lejano un año electoral. Hasta marzo no. No, va a no, salir. se trata, a ver, todo lo que es iniciativa de impuestos debe empezar por la Cámara de Diputados Sí, por y eso- luego pasa a senadores. El compromiso del gobierno y de la oposición es que el 6 de diciembre, el martes que Se viene, empieza a tratar. pueda ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados y tratar de llegar a un consenso, que no sé si se llegará y si no se votará por las mayorías. Una vez que se aprueba, pasa al ¿Y Senado. quién tiene la mayoría en este momento? ¿La oposición? Si la oposición se aglutina en un proyecto, la tiene la oposición. Pregunto, voy a arrancar por José. Digamos, ¿me podés definir el momento económico que estamos? Yo creo que es un Porque son momento... tantas las discusiones, presupuesto, ganancias, la situación de fin de año, la tensión social. Digo, es como que Desde lo económico te diría que estamos en un momento delicado, Sí. desde lo industrial estamos cerrando los números de octubre, pero prácticamente venimos arrastrando una caída de un 5% respecto al año pasado. Y en alguna medida yo estimo y tengo la expectativa de que finalmente empezar a ver un modelo de desarrollo industrial, un modelo de desarrollo económico. Hoy creo que las mesas que se convocan de producción y trabajo dentro de lo que es la Presidencia de la Nación tienen que tener un objetivo, más allá de discutir la coyuntura, discutir qué modelo de país y de desarrollo queremos. Esto es lo que todavía me parece ¿vos crees está que el pendiente. gobierno lo tiene? Yo estoy expectante de verlo porque creo que hubo, durante el año me refiero,
no hubo una unicidad de criterios en el equipo económico, y me refiero, no era lo mismo lo que presentaba el Banco Central de lo que presentaba el Ministerio de Economía en materia de desarrollo económico. Por eso creo que es importante dar claras señales si es que queremos profundizar el tema de la inversión en la Argentina. Vos como empresario industrial, ¿coincidís con lo que dijo Ornequian? Que en la Argentina es difícil que venga la guita porque todos los días hay un despelote nuevo. A ver, y no para situarme con Ornequian, porque yo lo vengo diciendo desde el principio de año, lo que Ornequian dijo el otro día, en términos de que la presión tributaria en la Argentina, el correlato es la informalidad en la economía. La informalidad en la economía, ya llegando casi un 40%, te lleva a una situación, como decía Javier, que tributa dos veces en comparación de cualquier lugar del mundo. Es decir, la carga impositiva es muy fuerte. Y para llegar a una mayor formalidad necesitas estimular con una baja presión tributaria a que todo el mundo entre en la masa. Pero los impuestos es una parte del despelote. Lo que decía Ornequian, supongo que todos los días aparece otro tema, digamos. Pero principalmente hace un análisis sobre, así hincapié en lo que es el tema tributario. Javier. A ver, yo te digo cómo lo veo. Para mí Argentina está en una situación muy delicada. Sí. No hay chances que podamos crecer lo que dice el gobierno que vamos a crecer el año que viene, básicamente porque la economía se tendría que estar expandiendo entre puntas el año que viene al 6% para lograr el 3,5%, con lo cual no llega ni de casualidad. Sí. Lo otro que tenemos que es muy grave es cómo cambió la instancia de la política fiscal a partir del mes de julio. Sí. Para lo que te des una idea, en el primer semestre del año los ingresos y los gastos crecían al 27%. Sí. En esta parte del año, los ingresos primarios crecen al 25, ¿sí? 24, discúlpame, y los gastos crecen al 39. Hoy el gasto público está creciendo al 50%, el gasto primario. Hoy se triplicó el déficit. Hoy tenemos un déficit global de 6,5 puntos. Estamos 1,5 puntos, faltan 2 meses todavía, encima del que tenía el kirchnerismo en el mismo periodo. Y el año que viene, sumando nación, provincias, municipios y Banco Central, vamos a un déficit fiscal de 12% en términos del PBI. ¿Hubiera habido otra manera de no hacerlo? No, sí, hay otra forma de hacerlo, pero déjame que te diga esto, Chiche, porque es lo más importante y muestra la irresponsabilidad de este gobierno de cara al 2018. La tasa de interés en el mundo... 2018, vos estás pensando en el 2018. Sí, claro. Saltaste el 2017. Claro, porque yo creo que el 2017 lo van a poder financiar los 40 y pico mil millones de dólares que necesitan. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Ese nivel de déficit fiscal con tasas en el mundo creciendo es muy grave. ¿Por qué? Porque mira esto, el Rodrigazo explotó con 14 puntos de déficit fiscal en términos de PBI. La tablita explotó con 11. La hiperinflación con 8 y la convertibilidad con 7. Y nosotros vamos a 12 y tenemos, ¿sí?, un conjunto de economistas en el gobierno que dice, che, te están avisando que ahí está el iceberg. Y dice, vamos con el Titanic que lo rompemos. ¿Sabes qué? Todas las veces que yo vi esa película, ¿sabes qué? Siempre se hundió el Titanic. Nunca vi que le ganara al iceberg. ¡Qué imagen terrible! ¿Vos coincidís con eso, Aldo? En estos últimos, sí. ¿En el Titanic? Sí. ¿Así de simple? Sí. Vos decís que vamos al iceberg y le están poniendo pruebas directas. Esto es Martínez Dos y Cavallo. O sea, vos decís que Labaña tenía razón. Sí, yo lo dije en tu programa el 5 de septiembre acá, que esto tenía medidas muy parecidas a Martínez de Oz y Cavallo. Después en lo fiscal. Al otro, sí, en lo fiscal. En lo fiscal, no en lo monetario. Estamos hablando del déficit fiscal. En lo monetario, en lo que se parece, es en el mayor endeudamiento, ¿no? Los militares se endeudaron, se endeudaron 40.000. Sí, José, ¿qué me decías? No, yo creo que, creo que estamos a tiempo de modificar el rumbo y no chocar el iceberg. Sí, claro. Claro. Sí, pero hay que hacerlo. Sí, claro, pero ponerle freno al gasto público. Por eso, pero digo, estamos a tiempo. Creo que hay que empezar a pensar en un fortalecimiento de la oferta productiva. Creo que hay que empezar desde lo que son las variables económicas, llámese lo tributario que hablábamos, lo financiero, la administración de comercio, obviamente todo lo que tiene que ver con el incentivo de costos logísticos, pero para empezar a pensar en un modelo de desarrollo. Todavía estamos a tiempo. Y esto es lo que creo que hay que sincerar en la Argentina, este debate, para justamente evitar... No es que sí o sí nos vamos contra él. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema, Chiche? Yo comparto tanto con Aldo como con Urtubey, ¿sí? Con José, discúlpame, porque si no puedes pensar en tu hermano. A ver, el tema es el siguiente. Vos lo podés corregir,
¿sí? Pero vos tendrías que haber aprovechado la ventana de financiamiento para sacarle un peso a la oferta de la economía. Y este gobierno, en lugar de usar la ventana de financiamiento para bajar la carga tributaria sobre la oferta, agarró y aprovechó para darle más rosca al gasto público. Es decir, se montó en un keynesianismo retrógrado que siempre termina mal. El gasto público tiene que ver con tensión social. Pero eso no es cierto, ¿sabes qué? No es cierto eso. Chiche, créeme que no es cierto. ¿Sabes qué? Del año 52 en adelante, esto es sanata, y te voy a explicar por qué. Desde el año 52 en adelante, todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en un piñón. Pero te explico lo siguiente. Hoy salió la cifra del aumento del subsidio a la energía. Como no pudieron modificar la tarifa, creo que fueron 100.000 millones de pesos. Pero porque lo hicieron mal. Y bueno, también bien, le hicieron mal. Había una forma de hacerlo. Digamos, ahí, por ejemplo, el Frente Renovador hizo propuestas muy interesantes que están muy en línea a los desarrollos que hice con Diego Giacomini sobre cómo se arreglaba el problema de los servicios. Porque vos podías haber eliminado los subsidios de cuajo, podrías haber rediseñado todo el contrato con aumento gradual de tarifas, ¿sí? Y eso lo podrías haber hecho. Y sin embargo... Pero ya no se hizo, ya está. Pero bueno, no importa. Se perdió. Bueno, igual se puede hacer siempre. Pero el concepto para terminar es esto. Sí. Yo, cuando vos hablamos del colapso de la Baña y que yo dije lo mismo hace unos meses, cuando lo dijimos en estas palabras, tiene cosas parecidas, no es lo mismo, cosas parecidas. Sí. Si no se revierte el rumbo, esto colapsa. Colapsar no es estallar. Colapsar el tránsito es cuando los autos están, la ruta, y queda todo paralizado porque no hay un orden. Si vos ordenás, llamás a una concertación, la gente sabe a dónde va y los distintos sectores económicos, ahí podés destrabar el problema. Jóvenes, los vamos a contratar nomás para hacer los barrios, no tengan ninguna duda. Gracias.